La lluvia caía fina sobre el parabrisas del autobús cuando María del Carmen sintió por primera vez el roce tibio de aquella mano en la oscuridad. El motor zumbaba constante. Los demás pasajeros dormían y solo el sonido del aire acondicionado rompía el silencio. Ella no se movió. Fingió dormir, aunque su corazón golpeaba con fuerza, como si cada latido anunciara algo que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Afuera, la carretera se extendía interminable, entre luces amarillas y curvas mojadas, mientras dentro del autobús dos desconocidos compartían una manta, un secreto y una soledad demasiado parecida. Nadie imaginaba que aquel viaje nocturno entre Madrid y Cádiz terminaría siendo el inicio de un amor imposible, un amor que nacería justo cuando ella creía que todo había terminado. Antes de continuar con esta historia, por favor, suscríbanse al canal y dejen su me gusta, porque su apoyo ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. El autobús salió de la estación de Madrid con un rugido lento y húmedo, arrastrando el cansancio de la noche y las gotas de lluvia que resbalaban por los cristales. María del Carmen se sentó en el asiento 15, junto a la ventana, con el bolso apretado contra el pecho y el abrigo cubriéndole hasta el cuello. Había salido de casa con la excusa de visitar a su suegra enferma en Cádiz, pero en el fondo lo que buscaba era escapar por unas horas de ese apartamento vacío donde solo el reloj parecía tener voz. Intentó colocar su maleta en el portaequipaje, pero el peso la vencía. La maleta se tambaleó y casi le cayó encima cuando escuchó una voz grave a su espalda que dijo con calma: «Permítame, señora, no debería hacerlo sola». Al volverse, vio a un hombre alto, de cabello entrecano y ojos serenos, vestido con una chaqueta de lana gris que olía a lluvia. No se preocupe, puedo sola», respondió ella con una sonrisa nerviosa. Pero él ya había tomado la maleta con una facilidad que la sorprendió. «Lo importante es que ya está arriba», dijo él devolviéndole una mirada amable. Ella sintió que el agradecimiento se le atascaba en la garganta. Hacía tanto que nadie le ayudaba sin esperar nada a cambio. «Gracias, de verdad», murmuró mientras buscaba su asiento. Él se sentó justo a su lado y por un instante pensó en cambiarse de lugar, pero algo en su tono, en su manera tranquila de estar, la hizo quedarse. El autobús arrancó y las luces de la estación quedaron atrás como brasas apagándose. Rafael, así se llamaba aquel hombre, le preguntó si viajaba sola. Ella dudó antes de responder. «Sí, voy a ver a mi suegra. Hace tiempo que no la visito. ¿Y usted?» «Voy a mi pueblo», contestó él, «a visitar la tumba de mis padres». Sus palabras resonaron con una familiar tristeza, la misma que ella llevaba escondida bajo su abrigo. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si ambos hubieran estado esperando durante años hablar con alguien que los entendiera. Rafael tenía la voz pausada, con ese acento andaluz que convertía cualquier frase en algo más cálido. Le contó que había sido dueño de una pequeña fábrica en Sevilla, que después de la muerte de su esposa la vendió todo porque no soportaba volver cada día a la misma casa vacía. María del Carmen lo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de aquel hombre abría un hueco en su pecho donde entraba un poco de aire nuevo. Ella también habló de su soledad, de cómo desde la muerte de su marido su vida se había reducido a cuidar plantas y mirar novelas por las tardes. «No sé en qué momento dejé de esperar algo diferente», confesó, casi para sí misma. Y Rafael, sin apartar la vista del cristal, respondió suavemente: «A veces uno no deja de esperar, solo se acostumbra al silencio». Esa frase se le quedó suspendida en el pecho y durante varios minutos ninguno habló. Afuera, las luces de los pueblos dormidos pasaban como fantasmas y el reflejo del rostro de Rafael en la ventana parecía más joven bajo el titilar del alumbrado. El conductor anunció que pronto apagaría las luces para el descanso. María se acomodó en el asiento intentando dormir, pero su mente no encontraba calma. Escuchaba el roce del abrigo de Rafael, el suspiro leve que soltaba cada tanto, y sentía cómo el sonido del motor se mezclaba con su propio pulso. Cuando las luces se apagaron, el autobús quedó envuelto en penumbra, solo iluminado por la carretera que se colaba por las rendijas de la ventana. Rafael se movió ligeramente y su voz sonó cerca, casi como un pensamiento. «¿Tiene frío? El aire acondicionado está muy fuerte». «No», respondió ella. O quizás sí, pero no quería admitirlo. De todas formas,
Él tomó una manta que traía consigo y la extendió con cuidado sobre las piernas de ambos. María del Carmen sintió el roce leve de su mano al acomodarla. Un gesto tan inocente y a la vez tan lleno de humanidad que por un segundo tuvo ganas de llorar. «Gracias», susurró, pero Rafael no respondió. Solo se recostó un poco y cerró los ojos. Ella se quedó inmóvil mirando la ventana empañada, notando cómo el calor de la manta se mezclaba con el de su piel. Hacía años que nadie compartía con ella un gesto así, sin palabras, sin propósito, solo una presencia cálida en medio del vacío. Afuera, el viento golpeaba las ventanillas y el autobús avanzaba por la noche, como si los llevara fuera del tiempo. De pronto, una curva brusca la hizo inclinarse ligeramente hacia él y sintió el roce de su hombro contra el suyo. «Perdón», murmuró, pero Rafael sonrió sin abrir los ojos. «No pasa nada», dijo, y esa frase, tan simple, le estremeció más que cualquier declaración. Era como si en esas 3 palabras se escondiera algo más, una promesa pequeña, una señal de que todavía había algo por descubrir. María cerró los ojos intentando dormir, pero en su interior algo se había despertado. No sabía si era deseo, nostalgia o simplemente la alegría de no sentirse invisible. Por primera vez en mucho tiempo su mente no estaba vacía. Recordó la voz de su difunto marido, las manos que ya no estaban, y pensó que quizás la vida, con toda su crueldad, a veces se apiadaba y regalaba una noche como esa. Una noche donde el destino parecía rozar suavemente el alma de los que aún no habían renunciado del todo. El autobús seguía avanzando entre la lluvia. El sonido del motor se volvió un murmullo constante, y en esa oscuridad compartida, sin que ninguno lo dijera, un hilo invisible empezó a unirlos. Rafael respiró profundamente, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. María, con los ojos cerrados y el corazón agitado, pensó que si el viaje durara toda la vida, tal vez no le importaría. El autobús avanzaba por la autopista como una sombra entre los faros distantes de los camiones que cruzaban la madrugada. El murmullo del motor se mezclaba con la respiración tranquila de los pasajeros dormidos. Y María del Carmen, aunque fingía descansar, sentía su mente despierta, como si una corriente invisible recorriera cada rincón de su cuerpo. La manta que compartía con Rafael pesaba ligeramente sobre sus piernas y el calor que emanaba de su lado la mantenía en un estado extraño, entre la calma y la expectación. Abrió los ojos apenas un instante.
El amanecer se filtraba por las ventanillas del autobús como una bruma dorada que apenas iluminaba los rostros dormidos. María del Carmen abrió los ojos lentamente, con la sensación de haber pasado una noche en suspenso, atrapada entre la vigilia y un sueño demasiado real. El murmullo del motor era constante, pero ya no la inquietaba. Su mente estaba en otra parte, en las palabras que Rafael había dicho la noche anterior, en su gesto tranquilo al ofrecerle el café, en la forma en que sus miradas se habían cruzado con un entendimiento silencioso. Bajó la vista y vio la manta aún sobre sus piernas, cuidadosamente doblada en los bordes, como si él se hubiera preocupado por su descanso, incluso mientras dormía. Rafael, a su lado, leía un pequeño libro con los lentes apoyados en la punta de la nariz. Cuando notó que ella lo observaba, cerró el libro y sonrió. «Buenos días», dijo con una voz grave, dormilona, aún teñida por la noche. Ella respondió con una sonrisa tímida, «Buenos días», y por primera vez en mucho tiempo sintió la calidez de esa frase simple, como si la rutina volviera a tener sentido. «¿Descansó un poco?», preguntó él. «Lo intenté», respondió, «pero creo que tenía demasiadas cosas en la cabeza». Rafael asintió despacio. No preguntó más, como si supiera que las palabras que no se dicen pesan más que las que se confiesan. El autobús avanzaba por una carretera que bordeaba los campos de olivares, y el sol comenzaba a dorar el horizonte. Durante un rato hablaron de cosas sencillas, de los pueblos que pasaban, de la belleza del amanecer, de lo mucho que había cambiado la vida con los años. María le contó que desde la muerte de su esposo había aprendido a fingir fortaleza frente a los demás, aunque por dentro a veces se sintiera vacía. «Nadie quiere ver tristeza en una mujer mayor», dijo con una media sonrisa. «Prefieren que una siga sonriendo como si nada». Rafael la escuchó en silencio, con esa atención que no necesita palabras, y cuando ella calló, respondió: «A veces uno no necesita que lo comprendan, solo que lo escuchen». Ella lo miró, sorprendida por la sencillez y la verdad en su frase, y en ese instante sintió que algo en su interior se ablandaba. Un niño lloró unas filas atrás y el conductor anunció por el altavoz que pronto harían otra parada. María se levantó un poco para mirar por la ventana. En el horizonte se veía una gasolinera solitaria y el reflejo del mar a lo lejos. Cádiz aún estaba a varias horas, pero la sensación del viaje había cambiado. Ya no era un traslado sin alma, sino un trayecto que la unía a una presencia que comenzaba a ser necesaria. Cuando el autobús se detuvo, Rafael se giró hacia ella y preguntó con una naturalidad casi íntima: «¿Le gustaría estirar las piernas conmigo?». Ella dudó un momento, miró el pasillo lleno de pasajeros que se movían perezosos y asintió. Bajaron juntos y el aire fresco del amanecer los envolvió. El suelo estaba húmedo y el olor a sal les recordó que el mar estaba cerca. Caminaron sin hablar durante unos metros hasta que Rafael rompió el silencio. «No sé si le pasa, pero a veces me da miedo lo rápido que se apaga la vida. Un día despiertas y te das cuenta de que has pasado años sin tocar una mano, sin mirar a nadie de verdad». María se detuvo, lo miró con los ojos brillantes y murmuró: «Sí, lo sé. Lo he vivido. Es como si uno se hubiera vuelto invisible». Rafael sostuvo su mirada por un largo instante y, sin pensarlo, tomó su mano. No fue un gesto impulsivo ni torpe, fue un roce lento, medido, de esos que nacen del respeto y la necesidad. María sintió un temblor recorrerle el cuerpo, pero no retiró la mano. Hacía años que nadie la tocaba así, sin lástima ni prisa. Por primera vez desde que su esposo murió, sintió que su cuerpo respondía, que su piel recordaba. Volvieron al autobús sin hablar más, pero entre ellos flotaba algo nuevo, una complicidad que los envolvía como un secreto. Esta vez cuando se sentaron, Rafael propuso con voz baja: «Si quiere podemos movernos a los asientos del fondo, hay menos ruido y más espacio». Ella lo miró unos segundos, indecisa, sabiendo que esa decisión, aunque pequeña, cambiaba algo. Asintió, sin pronunciar palabra. Caminaron hasta el fondo y se sentaron juntos. Las luces se atenuaron y el autobús volvió a ponerse en marcha. María apoyó la cabeza en el respaldo y él extendió la manta sobre los dos.
Sus manos volvieron a encontrarse bajo la tela. Nadie los veía y sin embargo no había nada vergonzoso en ese contacto. Era una caricia lenta, tímida, cargada de una ternura que superaba el deseo. Rafael le susurró: «No quiero incomodarla, pero me hace bien sentir que está cerca». María sonrió sin abrir los ojos y respondió: «No me incomoda, al contrario». Su respiración se acompasó con la de él y en el vaivén del autobús el tiempo pareció suspenderse. Pasaron los minutos, las horas, y cuando el conductor anunció que pronto llegarían a Cádiz, ella sintió una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y tristeza. No quería que terminara. Rafael la miró con esa expresión de quien sabe leer pensamientos y dijo: «No quiero que esto quede solo en un viaje». Ella, con la voz baja, apenas audible, respondió: «Yo tampoco, pero no sé qué somos». Él sostuvo su mirada y dijo despacio: «Quizá no hace falta nombrarlo. A veces lo que uno siente no necesita título». María bajó la vista, sintiendo que las lágrimas le llenaban los ojos. El autobús frenó suavemente y la voz del conductor los llamó a prepararse para descender. Rafael le pidió su número de teléfono y ella se lo dictó con un temblor que no era miedo, sino esperanza. Cuando bajaron, el aire de Cádiz los envolvió con olor a mar y sal. El cielo estaba claro y por un momento los dos permanecieron allí, de pie, con las maletas a un lado, mirándose en silencio. «Cuídese», dijo él. «Usted también», respondió ella. Rafael le ofreció una sonrisa serena y añadió: «Prométame que me dejará verla de nuevo». «Lo prometo», susurró María. Mientras él se alejaba entre la multitud de la estación, ella lo observó hasta perderlo de vista. No sabía cómo, pero intuía que esa no sería la última vez. Aferró su bolso contra el pecho y caminó hacia la salida. El sol ya estaba alto y el ruido de los coches y los vendedores no lograban apagar la voz interior que repetía una sola idea. Algo había vuelto a despertar en ella. 3 días después, el reloj marcaba las 3 de la tarde cuando María del Carmen llegó a la terminal de Cádiz. El aire olía a sal, a pescado recién descargado, y el sol caía sobre el asfalto con ese brillo que hacía titilar los edificios blancos. Había elegido con cuidado la ropa esa mañana, un vestido azul marino que hacía tiempo no usaba, los zapatos limpios, el cabello recogido. No entendía por qué estaba tan nerviosa si se trataba de un simple encuentro, o al menos eso quería creer. Mientras esperaba junto a la cafetería, vio acercarse una figura familiar con paso sereno, un ramo pequeño de flores silvestres en la mano. Era Rafael. Cuando la vio, sonrió como si la estuviera reconociendo en un sueño. «Pensé que no vendría», dijo ella intentando sonar tranquila, y él respondió con esa voz suya que siempre parecía abrazar el aire: «Le prometí que la vería, y las promesas, cuando son sinceras, se cumplen». Se quedaron mirándose unos segundos en silencio, hasta que Rafael añadió: «¿Le apetece un café?» «Con gusto», respondió ella, y caminaron hasta una cafetería cercana. El lugar tenía paredes color crema y grandes ventanales desde los que se veía el puerto. Se sentaron junto a una mesa y durante unos minutos solo se escuchó el sonido de las cucharillas golpeando el borde de las tazas. María jugueteaba con la servilleta y Rafael, con los codos apoyados en la mesa, la observaba en silencio. No sabía si preguntarle por su vida o por sus miedos, así que decidió romper el hielo con una sonrisa. «Está más guapa que el otro día». Ella bajó la vista, sonrojada, y dijo: «Hace años que nadie me decía eso». «Pues ya era hora», respondió él con una sinceridad que la conmovió. Hablaron de cosas cotidianas, de la vida, de la juventud perdida, de cómo el tiempo cambiaba la manera de amar. María se sorprendió al verse riendo, sintiéndose ligera, y pensó que hacía mucho que no disfrutaba tanto de una conversación. Después del café, Rafael propuso dar un paseo por la costa. El mar estaba en calma, y el viento les traía el rumor de las gaviotas y el olor de las algas. Caminaron lado a lado sin decir mucho, hasta que él se detuvo frente a un hotel pequeño, de fachada color marfil y cortinas claras. «No quiero que piense mal», dijo él con cautela, «pero me gustaría seguir hablando con usted en un lugar tranquilo». María lo miró en silencio, comprendiendo de inmediato lo que aquello implicaba. Su corazón latía con fuerza. No sabía si era miedo o deseo, o ambas cosas entrelazadas.
Lo pensó unos segundos y finalmente asintió. Entraron juntos. El recepcionista apenas levantó la vista cuando Rafael pidió una habitación. Subieron por unas escaleras estrechas y cuando la puerta se cerró, el silencio los envolvió. La habitación era sencilla, con una cama amplia, una lámpara de luz tenue y una ventana desde la que se veía el resplandor del mar. María se sentó en el borde de la cama, nerviosa, con las manos entrelazadas. Rafael permaneció de pie unos segundos, mirándola como si temiera romper el equilibrio del momento. «No me malinterprete», dijo con voz temblorosa. «No quiero presionarla». Ella lo interrumpió con un hilo de voz. «Lo sé, Rafael, y eso me tranquiliza». Hubo un largo silencio. Él se acercó despacio, se sentó a su lado y tomó su mano. Sus dedos eran cálidos, ásperos, y ese simple contacto bastó para que a ella se le humedecieran los ojos. «Hace tanto que no sentía esto», murmuró, y Rafael, acariciándole el dorso de la mano, respondió: «No debería darnos vergüenza sentir. La vida ya nos quitó demasiado». María levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Él le acarició el rostro con ternura, y cuando sus labios se rozaron el tiempo pareció detenerse. No fue un beso impetuoso, sino un encuentro de almas que se habían reconocido demasiado tarde, pero a tiempo de no morir del todo. El cuerpo de María tembló al sentirlo tan cerca. Se dejó llevar, sin prisa, sin miedo, como quien se sumerge en un agua tibia después de años de sequía. Rafael la abrazó con una delicadeza que le partió el alma. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, acaricias que más que deseo eran consuelo. En ese cuarto, bajo la luz dorada que entraba por la ventana, María del Carmen volvió a sentirse viva. Después, cuando la calma llenó la habitación, se recostó sobre su pecho y escuchó el ritmo pausado de su corazón. «No pensé que esto volvería a pasarme», dijo con voz baja, y Rafaela respondió: «Quizá no volvió a pasar, quizá nunca se fue del todo». Ella sonrió, acarizándole el pecho. «No sabe cuánto bien me hace oírlo». Se quedaron silenciosos en un rato mirando el techo, escuchando el murmullo lejano de las olas. Cuando el atardecer comenzó a teñir la habitación de naranja, Rafael se incorporó y la miró con seriedad. «Quiero ser honesto, María. Desde que la vi aquella noche en el autobús no he podido dejar de pensar en usted». Ella sintió un nudo en la garganta. «A mí me pasa igual. No sé si esto tiene sentido, pero es real». Rafael asintió. «No necesito más que eso, que sea real». La besó de nuevo, y ella respondió con una ternura que brotaba del fondo del alma. Pasaron horas en aquel hotel, hablando, riendo, tocándose, con la timidez de los que descubren un amor que llega tarde pero llega limpio. Al amanecer, cuando el sol asomó sobre el mar, María se vistió en silencio mientras él la observaba desde la cama. «Prométame que nos volveremos a ver», dijo Rafael. Ella se acercó, le acarició la mejilla y respondió: «No lo prometo, lo aseguro». Bajó las escaleras con el corazón en llamas, sabiendo que algo profundo había cambiado. En la calle el olor del mar la envolvió. Se sintió ligera, nueva, con la sensación de haber recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Mientras caminaba hacia la terminal, repasó en su mente cada palabra, cada gesto, cada silencio. No sabía qué destino tendría aquello, pero comprendía que el destino no siempre espera la juventud. A veces llega tarde cuando uno ya ha aprendido a valorar la calma de una mirada y la ternura de una mano que se tiende sin pedir nada. Esa noche, al acostarse en casa de su suegra, María del Carmen cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en muchos años, no se sintió sola. Afuera, el viento del sur golpeaba las ventanas, y ella supo que en algún lugar, en Sevilla, había un hombre que pensaba en ella con el mismo temblor que ahora le recorría el pecho. Pasaron los meses y la relación entre María del Carmen y Rafael se convirtió en un hábito lleno de ternura y complicidad. Se veían una vez al mes, a veces en Córdoba, otras en Jaén, lugares donde ninguno pertenecía del todo y donde podían ser simplemente ellos, sin juicios ni miradas curiosas. Cada encuentro era un reencuentro con la vida. María viajaba con la misma emoción que un adolescente, pero con la serenidad de quien ha conocido el dolor. Sin embargo, con el paso del tiempo, la realidad empezó a pesar. Los viajes eran caros,
los días libres escasos y las mentiras de su familia cada vez más difíciles de sostener. Aquella mañana, mientras el tren llegaba a Jaén, ella miraba por la ventana el paisaje que pasaba veloz y pensaba en lo mucho que había cambiado desde aquella noche del autobús. Cuando bajó del tren, Rafael la esperaba con una sonrisa, pero apenas vio su rostro comprendió que algo en ella estaba distinto. Caminaban por la plaza cuando él, preocupado, le preguntó: ¿Le pasa algo? Hoy no tiene la misma luz. María sonrió débilmente. No es nada, dijo. Solo he estado pensando demasiado. Se sentaron en una cafetería frente a la catedral. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero ella apenas probó el suyo. Rafael la observaba en silencio, sintiendo la distancia que crecía entre ambos sin entender del todo por qué. Finalmente, ella dejó la taza y habló con voz baja. Rafael, necesito decirle algo. Él frunció el ceño, temiendo lo que venía. ¿Qué ocurre? María respiró hondo. Me he dado cuenta de que cada vez que nos vemos, me cuesta más mantener esto. No solo por el dinero o los viajes, sino porque me pesa mentir. Le digo a mi familia que voy a ver a una amiga, pero no es verdad. No quiero esconderme más y tampoco quiero que se sienta culpable por ello. Rafael bajó la mirada.